ciudades de papel de John Green. Nos dicen aquí atrás, en su último año de secundaria, Quentin, un desastre en popularidad y en asuntos del corazón, se reencuentra con su vecina, la legendaria, inalcanzable y enigmática Margot Roth Spiegelman, quien presenta en su habitación en mitad de la noche para proponerle que la acompañe en un plan de venganza inaudito contra todos aquellos que le han hecho daño a lo largo de su adolescencia. Después de esa intensa noche que parece sellar un nuevo destino para ambos, Margot desaparece. Quentin está convencido de que la chica le ha dejado a él y solo a él las claves para encontrarla. Con un estilo único que combina humor y sensibilidad, John Green, el mismo autor de Bajo la misma estrella que un día te leeré, teje una emotiva historia a la que le da vida a un inolvidable elenco de personajes. Ganadora del prestigioso premio Edgar, Ciudades de Papel aborda los temas de la amistad, el amor y la identidad para plantearnos una pregunta: ¿vemos en los demás y en nosotros mismos solo aquellos que queremos ver? Esta es una obra muy interesante sobre la idealización un poquito. ¿Qué nos dice acá? Tenemos el nombre, Ciudades de Papel. ¿Qué tenemos acá? A ver. Tenemos una frase que dice: a Julie Strauss Gable, sin la que nada de esto podría haberse hecho realidad. Y después, cuando salimos a ver su lámpara acabada desde el camino, dije que me gustaba el brillo de su luz a través del rostro que parpadeaba en la oscuridad. Katrina Vanderberg, Jack O'Lather en Atlas. La gente dice que los amigos no se destruyen entre sí. ¿Qué sabe la gente de los amigos? Kim shows Doge or Lives, The Mountain Goats. Me gusta esa frase. ¿Qué sabe la gente de los amigos? Por último voy a leerte un pequeño parrafito del prólogo. Supongo que a cada quien le corresponde su milagro. Por ejemplo, probablemente nunca me caerá encima un rayo, ni ganaré un premio Nobel, ni llegaré a ser el dictador de un pequeño país de las islas del Pacífico, ni contraeré cáncer terminal de oído, ni entraré en combustión espontánea. Pero, considerando todas las improbabilidades juntas, seguramente a cada uno de nosotros le sucederá una de ellas. Yo podría haber visto llover ranas, podría haber pisado Marte, podría haberme devorado una ballena, podría haberme casado con la reina de Inglaterra o haber sobrevivido durante meses en medio del mar. Pero mi milagro fue diferente. Mi milagro fue el siguiente: de entre todas las casas, de todas las urbanizaciones, de toda Florida, acabé viviendo en la puerta de al lado de Margot Roth Spiegelman. Qué interesante manera de tratar el haber conocido a alguien. Vamos a proseguir con el siguiente. Tenemos de Alfred Hitchcock, Prohibido para los nerviosos. Está un poquito desgastado ya que nos lo trajeron de una librería mágica de segunda. Nos dice: este es un conjunto de relatos terroríficos y de intriga cuidadosamente seleccionados por Alfred Hitchcock, maestro del suspenso cinematográfico y gran especialista en este género literario. Estas inquietantes narraciones, salidas de las plumas de los mejores autores contemporáneos de cuentos de terror, Dorothy Sayers, Ray Bradbury, Frederick Brown, Carter Dixon y otros, dosifican sabiamente angustia y el escalofrío para producir al lector un ambiente
es muy frecuente, y aún menos si el hombre lleva en la mano una cesta fiambrera. Sin embargo, dejé pasar a Higgins porque trabajaba para William Shaw. En una ocasión, bien, el caso es que me hizo un gran favor. Higgins era amable, ceremonioso y me trasladó a los respetos de su patrón. Yo saqué una botella de mi mejor vino, recordando aún mi deuda moral, ya que William Shaw era un antiguo y sincero amigo. Póngame al día, le pedí. Hace mucho que no veo al señor Shaw. Sí, desde su matrimonio, indicó Higgins sosegadamente. Yo siempre había admirado la firme mandíbula y la precisa forma de hablar de Higgins. Era la clase de mayordomo capaz de dirigir de forma competente con solo la sombra de un ceño o una sonrisa cualquier asunto que se planteara. Ahora su rostro parecía esculpido en piedra. Tenía todo el aspecto de un hombre consagrado a un propósito, repitió, desde su matrimonio. Grace Shaw era más bien, después del matrimonio, su presencia proyectó una especie de sombra sobre la antigua pandilla. El señor Shaw tenía muy pocas debilidades, comentó Higgins. Su esposa era una de ellas, un hombre mayor y una mujer joven. Sus últimos años han sido muy difíciles. No puedo leerlo todo porque la idea es que tú lo vivas en él, pero puedo leerte quizá un pequeño párrafo de otro. La muchacha de oro, Ellis Feathers, Shakespeare, dijo el sobrecargo, pensativo, mientras tomaba su segunda cerveza después de salir del teatro. Desde luego, este año solo se representa a Shakespeare. Sin embargo, él también plagió lo suyo, eso de mis ducados y mi hija. Hubo otro tipo que escribió eso mucho mejor. Una vez la obra se llamaba El judío de Malta y el autor era un tal Marlowe. Oh fortuna, oh muchacha, oh belleza, oh mi dicha. Esta noche, viendo el mercader, me he acordado y de un caso real que conocí, solo que ella no era su hija, ni mucho menos. Eso fue un pedacito de Prohibido para los nerviosos de Alfred Hitchcock. Seguimos con Cumbres borrascosas, borrascosas de Emily Bronte, Bronte. Atrás nos dice: Cumbres borrascosas representa en sí la intensidad del sentimiento en sus personajes. Las energías primitivas de amor y odio que impregnan la novela fueron juzgadas como salvajes y burdas por los críticos de su siglo, pues la consideraron cruda por su carácter realista con el que se exhibían sentimientos como la venganza, el odio, el amor y la violencia física. Cumbres borrascosas es la obra maestra trascendental de Emily Bronte, una historia de amor apasionado en la que los principios irreconciliables de la fuerza y la calma terminan por armonizarse. En esta obra se encuentra contenida la expresión más genuina y profunda del alma romántica inglesa. Emily Bronte fue una mística, como lo demuestra su poesía. Dramatiza su percepción intuitiva de la naturaleza de la vida. Cumbres borrascosas es mucho más que la descripción de la turbulencia de las pasiones y el cuadro vivo del ambiente de la Inglaterra rural de aquel tiempo. Es también la capacidad con la que la autora describe el mundo interior de complejidades de cada uno de los personajes presentados en un fondo romántico no exento de lo sobrenatural y de la presencia de héroes tomados del romanticismo. Vamos a ver qué tenemos adentro. Iniciemos con un parrafito del primer capítulo, si gustan. Nos cuentan: he vuelto hace unos instantes de visitar a mi casero y ya se me figura que ese solitario vecino va a inquietarme por más de una causa. En este bello país que ningún misántropo hubiese podido encontrar más agradable en toda Inglaterra, el señor Heathcliff y yo habríamos hecho una pareja ideal de compañeros, porque ese hombre me ha parecido extraordinario, y eso que no mostró reparar en la espontánea simpatía que me inspiró. Por el contrario, metió los dedos más profundamente en los bolsillos de su chaleco, y sus ojos desaparecieron entre sus párpados cuando me oyó pronunciar mi nombre y preguntarle. El señor Heathcliff, él solo, asintió con la cabeza. Vámonos a algo más adelante.
nos dicen acá en el capítulo 6. El ser humano es tornadizo como una veleta. Yo, que había resuelto mantenerme al margen de toda sociedad humana y que agradecía a mi buena estrella el haber venido a parar a un sitio donde mis propósitos podían realizarse plenamente, desdichado de mí me vi obligado a arriar bandera después de aburrirme mortalmente durante toda la tarde, y pretextando interés por conocer detalles relativos a mi alojamiento, pedí a la señora Dean, cuando me trajo la cena, que se sentase un momento con el propósito de entablar con ella una plática que me animase o me acabara de aburrir. Usted vive aquí hace mucho tiempo, empecé. Hace 16 años, ¿no? 18, señor. Vine al servicio de la señora cuando se casó. Al faltar la señora, el señor me dejó de ama de llaves. Hubo una pausa. Pensé que le gustaban los comadreos, pero al cabo de unos instantes exclamó poniendo las manos sobre las rodillas mientras una expresión meditativa se pintaba en su rostro. Los tiempos han cambiado mucho desde entonces. Claro, dije, habrá asistido usted a muchas modificaciones. Más adelante, ella habla sobre Hareton Earnshaw, primo de la joven entonces. Sí, el marido de ella era también primo suyo, uno por parte de madre, otro por parte de padre. Heathcliff estuvo casado con la hermana del señor Linton. En la puerta principal de Cumbres Borrascosas he visto una inscripción que dice Earnshaw 1500, así que supongo que se trata de una familia antigua. Muy antigua, señor. Hareton es su último descendiente y Catalina la última de nosotros. Quiero decir, de los Linton. ¿Ha estado usted en Cumbres Borrascosas? Perdone la curiosidad, pero quisiera saber cómo ha encontrado a la señora. La señora Heathcliff me ha parecido muy bonita, pero creo sinceramente que no vive muy contenta. Ese fue Cumbres Borrascosas. Hamlet de William Shakespeare. Una versión más ilustrada que está en inglés, de hecho. Atrás nos dice: My lord, I saw your father last night. What do you mean? Come to the castle walls at midnight, then you'll understand. A ver qué más tenemos. Nos muestran una interpretación de Hamlet con Glenn Close y Alan Bates. Hace poco vimos en el cine una interpretación de Hamlet, la historia del hijo de William Shakespeare y su esposa Anne Hathaway. Este es más libro estilo preguntas con ilustraciones. Acá nos dice: I shall pretend to be mad. Nobody will pay attention to a poor crazy prince. I shall investigate my father's death. If the ghost story is true, I shall kill my uncle. Nos cuenta que sí, lo que le contaron es verdad. Asesinará a su tío. Tenemos acá estos tres fantasmas. Tenemos, a ver qué otra ilustración. Acá tenemos esta ilustración en la que nos dice: I shall obey you, father. Y luego nos presentan esta en la que dice: Ophelia, you must help us find out the truth about Prince Hamlet's madness. Quickly, here he comes. Pretend that you're reading. Tenemos acá otra ilustración en la que nos dicen: We have come to perform a play for the king and queen. Y luego esta nos dice:
gives me an idea, Horatio. I shall put some extra words in their play. I shall put the ghost story on the stage. Ya luego tenemos más al final. A ver, veamos qué hay ya al final de esta clásica historia. Tenemos esta ilustración. Nos dice, you must change Hamlet to a fencing match. He loves this sport, he will certainly agree. And if this plan fails, I shall give Hamlet a poisoned drink. Querían envenenar a Hamlet. Y acá ya tenemos el final. No, Gertrude, do not drink. I drink to Hamlet. Y luego tenemos esta. Y acaba Hamlet. Por último tenemos Cazadores de Sombras, Ciudad de Cristal. Cristal. Vamos acá. Nos dice, Cazadores de Sombras crea un mundo en el que me encantaría vivir. Es una frase que dijo la autora de Crepúsculo. Y atrás nos dice, arriesgando su vida, Clary no duda en entrar en la ciudad de cristal sin permiso. Además, ha conocido un misterioso y encantador cazador de sombras llamado Sebastián y está decidida a descubrir los secretos de su pasado familiar. Pero otras urgencias la apremian: lidiar con la insolencia de Jace, reencontrarse con Simon y sobre todo conseguir que licántropos, vampiros y cazadores de sombras dejen a un lado sus diferencias y unan fuerzas para vencer a Valentine. ¿Lo conseguirá? Los secretos del pasado y el amor pueden llegar a ser mortales en esta trepidante tercera entrega de Cazadores de Sombras. Tenemos el primer capítulo, que es El Portal. La hora de frío de la semana anterior había finalizado. El sol brillaba con fuerza mientras Clary cruzaba apresuradamente el polvoriento patio delantero de Luke, con la capucha de la chaqueta subida para impedir que los cabellos se le arremolinaran sobre el rostro. Puede que el clima se hubiese vuelto más cálido, pero el viento que soplaba del East River todavía podía ser brutal. Transportaba con él un tenue olor químico mezclado con el olor a asfalto y gasolina propio de Brooklyn, y el de azúcar quemado procedente de la fábrica abandonada que se encontraba calle abajo. Simon la esperaba en el porche delantero, repatingado en un sillón de muebles rotos. Sostenía su DS sobre las rodillas y se dedicaba a golpearla rítmicamente con el puntero. Gané, dijo mientras ella subía los peldaños. Soy el mejor jugando a Mario Kart. Clary se retiró la capucha, se apartó el cabello de los ojos y rebuscó en el bolsillo sus llaves. ¿Dónde estabas? Te he estado llamando toda la mañana. Simón se levantó y guardió el parpadeante rectángulo en su bandolera. Estaba en casa de Eric. Tenía ensayo de la banda. Vamos a ver qué dice más adelante. A lo mejor Jace tenía razón. A lo mejor ella era impetuosa e irreflexiva. A lo mejor jamás pensaba en cómo lo que hacía afectaba a la gente que amaba. El rostro de Simon cruzó como una exhalación ante sus ojos, nítido como una fotografía. Y luego el de Luke. Se detuvo y se apoyó en un farol. El cuadrado artefacto de cristal parecía la clase de farola de gas que coronaba los postes de época que había frente a las casas de piedra rojiza en Park Slope. De algún modo, eso le resultó confortante. Clary era la voz inquieta de un chico. Inmediatamente Clary pensó: Jace. Giró en redondo. No era Jace, era Sebastián, el muchacho de cabellos oscuros de la sala de estar en los Penhallow. Estaba ante ella, jadeando un poco, como si la hubiese perseguido calle
vuelta si quieres venir por otro libro. Correcto. Muchas gracias por visitarnos. Ya te lo empaco y nos vemos muy, muy, muy pronto.